en un país en paz y calma, un escenario propicio para atraer a las inversiones. Por eso hemos invitado esta noche aquí a nuestros estudios al economista Steve Ocampo de S4 Consultoría, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Steve, ¿estamos en paz y en calma para atraer las inversiones? ¿Somos un país que genera esta confianza necesaria para invertir? Muy buenas noches. Hola Pilar, muy buenas noches y gracias por invitarme. Es un gusto finalmente conocerte. Mira, yo quiero comenzar diciendo que más vale tarde que nunca, ¿no? Y esto es un mensaje dirigido al Ejecutivo porque finalmente se reconoce la recesión, se dice que por una desviación de los estimados en los últimos meses es que ellos no avisoraban un escenario tan perverso como el que nos vemos actualmente. Pero si yo te digo, nosotros tenemos la suerte en S4 Consultoría de estar muy cercanos a las familias y a las empresas. Entonces tenemos contacto directamente con la economía real y ya estábamos viendo esto hace 6 meses que venía friccionándose la economía, ¿no? Y ahora se le preguntó, hay un paréntesis, ¿no?, para recordar a nuestros televidentes que cuando le preguntábamos al ministro de Economía una y otra vez desde junio, julio, que si estamos yendo hacia una recesión, él decía y de cierta manera cuestionaba lo que decían los expertos, los especialistas, decían, bueno, es un tema de academia, ¿no? Lo cierto es que estamos creciendo, hay que ver las cosas con calma, todavía tenemos meses para recuperarnos, algo que no ocurrió. Luego de que Moody's, esa calificadora de tanto prestigio, señalaba que ya estamos en recesión, bueno, al ministro no le quedó otra que salir a las horas y decir, efectivamente, estamos en recesión. Es correcto. En realidad, él reconoce que estamos en recesión después de lo de Moody's, pero si uno ve sus declaraciones, sobre todo marzo, abril, él estaba con un escenario muy optimista sobre un contexto que en realidad era difícil de incorporar porque habíamos visto cómo el final del 2022 fue complicado para nuestro país, fue parado, hubo huelgas en el norte, en el sur, llegó incluso las huelgas hasta la capital, ¿no? Luego, sumado a la distorsión del tema climatológico, afectó los alimentos, hubo subida de precios. Entonces tuvimos varias distorsiones, con lo cual hacía un poco difícil para nosotros economistas, que ponemos muchos números y analizamos muchos escenarios, tener un escenario tan optimista como el que tenía, ¿no? Sí veíamos que todavía podía ser un crecimiento para el 2023, pero un crecimiento bajo, un crecimiento de 0.5 a 1%, ¿no? Y él todavía está en 2,5 o 3% en aquella época. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿En qué situación nos encontramos? Y eso es un poco, felizmente, que el gobierno ha despertado en ese sentido. Y entrevistabas algunos días a un ex viceministro de Economía y Finanzas y lo que él decía es que ese es el rol de un ministro, ¿no? Ser optimista, que no puede aparecer ante las cámaras señalando y dando detalles, pues un escenario, como tú dices, bastante perverso, ¿no? Para la población. Pero, bueno, el ministro ha viajado con la presidenta Dina Boluarte y sigue siendo optimista y sigue diciendo que si no hubiera sido con programas como Punche Perú, me parece, ¿no? Sí. Punche Perú, hubiéramos tenido un decrecimiento de 2 o 3%. En realidad, quien nos ha salvado es el sector minero, ¿no? El sector minero, a pesar de no haber tenido grandes inversiones, grandes avances en proyectos que sí tenemos en cartera, pero que no avanzan, por todas las situaciones que hemos tenido los últimos 5 años, prácticamente. Eso es lo que ha mantenido el país en una especie de piloto automático, un crecimiento... Más allá del Punche Perú, más allá de políticas que son... Mira, toda política que quieras sumar es buena. Ya esa política es bastante buena y sí ha tenido su impacto, pero no es un impacto que realmente te pueda cambiar la tendencia de lo que está haciendo el país. Para cambiar la tendencia del país tienes que hacer una serie de cosas que pueda tener un impacto de corto, de mediano y de largo plazo. ¿A qué le llamo a esto? Corto plazo es... ¿Qué puedes hacer para ayudar a los próximos 3-6 meses, ¿no? Con todo el contexto que tenemos del fenómeno del Niño costero, que ya estamos en un contexto de medio a grave, ¿no? Las aguas ya están 4 o 4,5 por encima del promedio. Y además que la capacidad de gasto por parte de las autoridades competentes pues está por los suelos. Por los suelos. La última cifra lo vi en 25% publicado por la INEI. Más o menos deberíamos haber estado al día de hoy en 60-70% por lo corto que ya estamos en y a fin de año, ¿no? Sí. Pero a nosotros nos encanta, por el lado de la consultoría, dar recomendaciones al lado público, porque yo creo que del lado privado... ¿Qué hacer? Exactamente. ¿Hay una salida? ¿Hay una luz al final del túnel, como nosotros decimos? Yo creo que una política de corto
plazo puede ser por el lado fiscal, por el lado tributario. ¿Y por qué? Porque justamente vemos el último dato inflacionario sigue bajando, ¿no? En la inflación tenemos alrededor de 4.4 la total y de 3.3 excluyendo alimentos y energía. Entonces, en ese sentido, el lado fiscal tiene un margen de maniobra. ¿Qué es lo que nosotros estamos recomendando? Es aplicar una reducción temporal a los impuestos. ¿Qué impuestos? Impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, pero no... ¿Pero para todos? No generalizado, eso quería. ¿no? Sino segmentado y dirigido por las industrias, ¿no? Hacer un ranking... ¿A quién focalizarían esa...? Principalmente a las que van a sufrir más en los próximos 3 a 6 meses, que básicamente es, primero en las regiones del norte y el sur, que son las que más se distorsionan por el tema climatológico, y luego el segmento de microempresa, ¿no? Microempresa hasta mediana empresa. La corporación, lo bueno es que tiene puertas que no tiene la mediana y la pequeña. ¿Hay experiencias de esta focalización de reducción de impuestos? Hay muy poca experiencia en realidad, porque lo que se teme es que una vez que la mueves, ¿cómo la regresas? ¿No? Claro, porque eso es lo que dicen los economistas, ¿no? Aquí se dice que es algo temporal, pero que ya se sabe que viene a quedar para siempre. Yo tomo los ejemplos de donde ha funcionado. Y, por ejemplo, en Estados Unidos sí lo han hecho muchas veces. Por eso, ¿no? hay experiencias en otros países. Hay experiencias a nivel... o sea, en Perú ha sido exactamente un poco más complicado porque siempre ha habido ese miedo y lo han hecho muy marginal con el impuesto del IGB. Pero a nivel de Estados Unidos sí lo han hecho. Y lo han hecho sobre todo, por ejemplo, en el lado de impuesto a la renta y lo han bajado agresivo. De 25 lo bajaron hasta 15, lo mantuvieron bajo como 2, 3 años para justamente apoyar al lado corporativo y luego lo volvieron a subir gradualmente hasta los niveles de 21, 22% que Porque aquí varios sectores están muy golpeados. Fue el tema de la pandemia, se pensó que pasado ello, pasado el COVID-19 se iban a recuperar, pero vino el tema de la informalidad y bueno, vino el fenómeno del niño, los cambios climatológicos y eso pues los afecta y ahora la inseguridad ciudadana, ya no saben qué hacer. Y te cuento que en el 2022 muchas de las empresas que hemos analizado en ese momento se endeudaron porque en el 2021 fue un año de recuperación. Entonces el 2022 lo veías, ok, ya nos recuperamos de COVID, todo va a estar tranquilo, seguimos. Claro. Pero se encontraron con el gobierno de Castillo, con toda la inestabilidad, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo también complicado, y eso al día de hoy, no sabes la cantidad de empresas que están buscando refinanciamiento. Y el problema es que el refinanciamiento al día de hoy está considerablemente caro versus lo que estaba hace 2 años. Entonces, estás entrampado porque... Como en un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hacer en el corto plazo? Y además de ese planteamiento de la reducción de impuestos, pero de manera focalizada, no de manera general, y también planteándolo por un plazo determinado, ¿qué otras medidas tendría que moverse desde el Ejecutivo o qué otras acciones los agentes económicos, qué hacer, ¿no? Para recuperar la confianza y que las inversiones lleguen, que es lo que se requiere? Tenemos siempre 2 instituciones que pueden maniobrar el contexto económico. Uno es el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el otro es el Independiente, que es el Banco Central del Perú. En ese lado, a raíz de que la inflación ha bajado, lo que va a estar haciendo el BCR seguramente es seguir bajando la tasa de referencia y eso sí va a generar un estímulo, va a generar una mayor reactivación de la actividad económica, pero el impacto no va a ser tan, digamos, tan intenso como sí sería en el lado fiscal. Entonces, yo creo que la prueba está hacia el lado del Ejecutivo los próximos 6 meses. Ha anunciado hace 2 días... Pero tiene que tomar, como se dice, el toro por las astas. Estamos esperando el anuncio, ese shock de inversiones. Lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, ayer lo ha dicho, ¿no? Entonces se está esperando ese shock de inversiones. Yo creo que no es que nos vaya a decepcionar, pero va a estar muy enfocado igual en política de mediano plazo, pero lo que necesitamos al día de hoy para las empresas, para las familias, es una política a la vena de corto plazo, dar liquidez a las empresas, dar liquidez a las familias, para que podamos lidiar con este contexto de los próximos 6 meses y luego evaluar, ¿no? Y en tema ir corrigiendo, me imagino, también en el camino, ¿no? Porque en la economía también, y como en todo es así, ¿no? También de repente se comete errores, se hacen los correctivos del caso y se sigue adelante. Ahora, y muchos nos preguntamos, ¿qué nos llevó a esta situación tan crítica? Han habido obviamente factores externos, pero también internos, porque hasta hace algunos años, bueno, siempre estábamos pues con todo el tema del crecimiento, que veíamos el tema de la reducción de la pobreza, trabajar el aspecto de la informalidad, que lamentablemente ahora ya creo que ya llegó al 80%, pero que nos llevó a llegar a dejar de ser un poco el país que era visto como la niña bonita, éramos de la economía, ¿no? Y ya a nivel de la región. ¿Por qué hemos dejado de ser ese país? Yo no creo que las oportunidades en el Perú
hayan desaparecido. Ajá. Yo creo que sobre todo, por ejemplo, el 2024, saliendo del fenómeno del Niño de esa temporada, tenemos un año hermoso para aprovecharlo. Los precios de los metales se van a mantener estables o al alza y eso le va a dar potencialmente un cimiento muy importante a la economía peruana si es que se sabe cómo aprovecharla. Gracias siempre al sector minero. Exactamente. Pero ahí yo creo que lo que ha fallado a tu pregunta es las políticas que se han implementado en los últimos 5 o 8 años han estado muy enfocadas en un egoísmo propio, más no en realmente, oye, ¿esto realmente va a servir acá 5 años o no? Tenemos un problema social. Ya sabemos que las comunidades están separándose de la minería. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo el gobierno apoya a que se integren, no que diverjan? Porque ya en el 2026 ya nos vamos a acercar a un año electoral y ya sabemos cómo muchos tratan de sacar provecho y generan pues todas estas campañas antimineras para también llevar agua a su molino, ¿no? En favor de un candidato u otro. Otra razón, el sector de hidrocarburos. Es un sector importante y ha sido mal manejado. Hemos visto todo el impacto que recién. Correcto. Y ese impacto lo vemos nosotros, porque Petroperú está realmente para tratar de ayudar a que el precio de la gasolina no se encarezca tanto, y eso afecta a empresas y a familias. Entonces, si perdemos ese control por una ineficacia y una ineficiencia en el manejo, al final somos impactados nosotros y eso... Pero eso se está dando, ¿no? Eso se está dando y está afectando la productividad. A pesar de la inyección económica, ahorita no recuerdo las cifras, se habla de montos millonarios, de las pérdidas que está teniendo a esas alturas, a pesar de toda la inyección que se está dando de dinero. Para mí la única solución con Petroperú es privatizarlo. Privatizar aunque sea un porcentaje alto de esa empresa y poner gente técnica en que maneje eso y que el gobierno siga siendo dueño, pero dueño de una parte minoritaria comparado con el privado. Ahora, ¿qué le está pasando al ministro de Economía? ¿Está a la altura? Porque lo que él dice, y he escuchado a muchas personas señalar que él conoce, ¿no? Conoce el sector, conoce el tema, pero ¿qué pasa? ¿O ya es algo que no depende del sector de economía, sino ya a nivel de gobierno, para adoptar medidas más agresivas? Porque estos créditos suplementarios que se han anunciado no serían suficientes, ¿no?, para salir de esta crisis, a pesar de que se dice que se va a invertir en el tema del fenómeno del niño y en la reactivación económica, no serían suficientes este tipo de salidas. Es correcto, porque ya tenemos mucho dinero. En realidad, Perú es un país que tiene mucho dinero para ser utilizado, pero el tema está en cómo utilizarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta incapacidad para gastar? Es un miedo político. Y no es Pilar. algo nuevo, no siempre tenemos ese tema. Para mí es un miedo político, es un miedo en que si tú te equivocas, el error político es tan grave que te nubla de hacer lo que tú crees que es lo correcto para... Más allá de la corrupción, porque también la corrupción sigue vigente en este momento, ¿no? Súmale eso, ¿no? No es que se fue cierto presidente o ciertas gestiones y quedó atrás la corrupción, tampoco es así. Y yo agradezco infinitamente a programas como el tuyo, ¿no?, que sacan estos reportajes y sacan un montón de información y transparentan bastante y hace que el día de hoy la gente que quiera seguir siendo corrupta, y hay, cada vez sea menos, ¿no? Y eso ayuda porque le suma productividad al ente público. El ente público pierde productividad por todas esas mermas que tiene por lado de corrupción, a todo tipo de nivel, ¿no? Ahora, ese tipo de viajes que ha hecho la presidenta al exterior, bueno, en este último a los Estados Unidos, donde se reúne con inversionistas, ¿son suficientes para generar esta tensión hacia nuestro país? ¿O son otros aspectos que valoran los empresarios, los grandes inversionistas, el tema de seguridad, el tema de que no haya crisis política? ¿Qué otros factores son importantes, preponderantes para ellos? Mira, todo suma, pero es cuestión de en qué momento lo haces, ¿no? Y en este momento, la verdad que el país está en una posición crítica, en una posición donde tenemos que estar enfocados en la parte local. Eso de ser un viaje es traer financiamiento de mediano plazo, son obras de mediano plazo, que sí, todo va a sumar, pero en este momento yo creo que a ese lado nos sobra, ¿no? Es cuestión de enfocarnos sobre lo que nos sobra, hacia qué apuntamos. Pensar en el ciudadano vulnerable, en el ciudadano de a pie, Tal que cual. está siendo golpeado duramente por la crisis. Y uno no piensa, Pilar, cómo eso nos afecta a nosotros como familias, ¿no? O sea, las inversiones en el Perú, que se caen las inversiones en el Perú, ¿cómo afecta? Eso en realidad tiene un efecto directo porque eso es mayor riesgo y el mayor riesgo se traduce, por ejemplo, en variables como el tipo de cambio. El tipo de cambio ha tenido una fuerte movida, ¿no? Subió hasta 3.80 y 84 y ahora está en 3.73.
Bajó a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos, pero esta bajada, por lo menos desde nuestro punto de vista, la estamos recomendando como para protegernos porque los próximos 3 a 6 meses seguramente el país va a sufrir, va a haber nuevamente una subida de inflación por el tema climatológico. ¿Protegernos en qué sentido? Por el tipo de cambio, comprar dólares a este nivel. 3.73, 3.71 hasta 3.70 son niveles atractivos para con un horizonte de 3 a 6 meses, protegernos de que si pasa algo grave, bueno, por lo menos hemos comprado los dólares en este momento, nos va a ayudar si es que sube 3.80, 3.90, que no se asombren que lo podamos volver a ver, ¿no? Y otro tema importante es el tema del petróleo. El petróleo con lo que ha sucedido en la guerra de Hamas, con la intervención de Irán, complica el panorama porque se meten más agentes globales y esto es ¿Que eso podrían hacer aumentar el precio aún más de los combustibles? Podría aumentar más el precio de los combustibles y nosotros ya no tenemos defensa, por lo que hemos hablado de Perú. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, estamos como que... Estamos ahí en medio de la tormenta y para cerrar la entrevista, Steve, el 2024, ya nos has dicho, pero algo corto, ¿cómo lo avisoras? Primero, yo creo que basta de escenarios optimistas, yo creo que ya estamos curtidos con esos tipos de escenarios, entonces hay que pisar realidad y hacia el 2024 aprovechar que vamos a tener una bonanza, sobre todo en los precios de los metales. Eso hay que saber aprovecharlo. Si ya sabemos que nosotros somos productores mineros fuertes, hay que destrabar, aunque sean proyectos relevantes que puedan sumar y con ese dinero adicional ver cómo parchamos los otros sectores, qué hacemos de políticas de corto plazo y al final ese crecimiento que se estima de 2% o 2.5% para el 2024, ojalá que sea 3,5 o 4 porque con 2,5 no nos alcanza. No nos alcanza para nada, ¿no? Y la informalidad y la pobreza siguen creciendo. Steve Ocampo, Galdós, economista de C4 Consultoría, gracias por haber estado con nosotros. Pilar, muchas gracias. Muy buenas noches.